¿Cansado de Windows? Quizás hayas oído hablar de Linux, esa alternativa misteriosa que cada vez más personas están adoptando. Pero al empezar a investigar, te encuentras con un pequeño problema: hay muchísimas versiones de Linux, y algunas son más populares que otras. Entonces, ¿cuál es la mejor para ti? Hoy, después de más de 10 años usando Linux, te voy a decir cuál es, en mi opinión, la mejor opción. Pero no te equivoques, aunque habrá un ganador, te presentaré otras dos que también son excelentes. Y lo mejor de todo, solo una será la que realmente te convenga. Vamos a hacer un ranking, y aquí no hay lugar para bromas, solo veremos distribuciones que llevan años en el mercado, con comunidades de cientos de miles, incluso millones, de usuarios. Así que prepárate para descubrir cuál es el mejor Linux todoterreno. Comenzamos con el tercer puesto, Ubuntu, el Linux más usado en el mundo. Respaldado por una empresa multimillonaria, Ubuntu es conocido por ser increíblemente fácil de usar. Desde ingenieros que programan robots o envían satélites a la NASA, hasta jugadores de Steam o usuarios de Office, Ubuntu es ideal para todos. Pero, ¿por qué lo coloco en tercer lugar? Aunque su interfaz se asemeja mucho a la de macOS, puede resultar complicada para quienes vienen de Windows y están acostumbrados a la clásica barra de tareas. Además, Ubuntu es el único Linux que ha desarrollado su propia App Store, que, aunque mejora día a día, todavía no está tan refinada como otras alternativas. Aún así, sigue siendo una excelente opción para quienes buscan un sistema versátil. En el segundo lugar tenemos a Linux Mint. Este es uno de los favoritos de la comunidad, y por buenas razones. Mint toma la base de Ubuntu y la transforma en una experiencia aún más amigable para los usuarios de Windows. Su interfaz Cinnamon es limpia, intuitiva y te resultará familiar si vienes de Windows. No solo eso, sino que Mint utiliza la tienda de aplicaciones oficial de Linux, que es más pulida y optimizada. Esto se traduce en un sistema operativo robusto, confiable y, sobre todo, fácil de usar. Es perfecto para principiantes que buscan una transición sin complicaciones, pero también satisface a usuarios más avanzados que quieren un sistema estable y eficiente desde el primer momento. Y ahora, llegamos al primer puesto, Zorin OS. ¿Por qué es mi número 1? Porque Zorin OS toma lo mejor de Ubuntu y Mint, y lo lleva al siguiente nivel. Con una interfaz que se parece mucho a la de Windows pero es completamente personalizable, Zorin está diseñado pensando en los nuevos usuarios. Ofrece soporte nativo para aplicaciones de Windows, incluye Office, y lo mejor de todo, te guía paso a paso si necesitas instalar algún programa. Es tan pulido y fácil de usar que, sinceramente, creo que pronto podría superar a Linux Mint en popularidad. Es perfecto tanto para novatos como para expertos que simplemente quieren usar su PC sin complicaciones. Pero espera, porque aquí viene lo interesante. Hasta ahora, hemos visto el ranking de los mejores Linux para todos, pero ahora vamos a adentrarnos en un territorio más especializado. Aquí es donde los verdaderos entusiastas de Linux encontrarán opciones legendarias, aquellas distribuciones que se destacan por hacer las cosas de una manera única. No las recomiendo para principiantes, a menos que no tengas miedo de ensuciarte las manos y estés dispuesto a experimentar. Si te atreves, podrían sorprenderte. En tercer lugar de este ranking legendario está Arch Linux. Este sistema es para quienes buscan la libertad absoluta en su PC. Y usar Arch es como recibir las piezas de un auto en lugar de uno ya armado, tú decides cómo montarlo. La instalación requiere tiempo y lectura de su wiki, y al final, te encuentras con una terminal donde tú mismo debes instalar la interfaz. Suena intimidante, pero si tienes la voluntad, es una excelente forma de aprender informática. Sin embargo, una advertencia: Arch se actualiza tan rápido que una sola actualización puede romper el sistema, así que no es para débiles de corazón. En segundo lugar, tenemos a Debian, el opuesto perfecto a Arch. Debian es la madre de muchas distribuciones, incluyendo Ubuntu y Mint. Es un sistema conocido por su estabilidad inquebrantable. Cada actualización pasa por pruebas exhaustivas, asegurando que nada falle. Sin embargo, esta meticulosidad tiene un costo. Debian tiende a quedarse un poco atrás en cuanto a las versiones más nuevas de software.
Aún así, si valoras la fiabilidad por encima de todo, especialmente si tienes una PC más antigua, Debian es una opción a considerar. Es el sistema que simplemente funciona, pase lo que pase. Finalmente, mi elección personal, Fedora, y más específicamente, la edición Silverblue. Fedora es donde lo mejor de ambos mundos se encuentra, actualizaciones rápidas y siempre lo último en tecnología, combinado con un sistema inmutable que prácticamente no puede romperse. Es fácil de usar, aunque hay dos razones por las que no lo coloco como la mejor opción para principiantes. Primero, después de la instalación, necesitas ejecutar algunos comandos para instalar códecs de video. Y segundo, su interfaz es bastante diferente a la de Windows, aunque a mí me parece innovadora y genial. Además, si eres gamer, los drivers de Nvidia pueden darte algún problema debido a lo rápido que avanza Fedora, en comparación con la lentitud de Nvidia para lanzar actualizaciones. Por eso, si juegas, te recomendaría usar a AMD. Entonces, ¿qué te parecen estos rankings? Kali Linux tiene su encanto y sus fortalezas, pero estoy convencido de que solo uno de ellos es el ideal para ti. Aún así, si te animas, eres libre de probarlos todos. La mejor manera de hacerlo es en una PC o laptop que tengas en casa, la experiencia en una máquina virtual no será la misma. También puedes probarlos online en sitios como distrosea.com. Lo importante es que des el primer paso y explores el mundo de Linux. Hoy en día, las posibilidades son infinitas, puedes personalizar tu sistema como quieras, usarlo para jugar o para tareas básicas, y todo sin complicaciones. Estás invitado a aprender más sobre este fascinante mundo. Suscríbete y descubre lo fácil que es usar Linux y todo lo que tiene para ofrecer. Tengo preparados algunos videos que te dejarán sin palabras.